Sistema de lubricación y refrigeración. 1. Necesidad y fundamentos básicos, sistema de lubricación, sistema de refrigeración. 2. Componentes y características del sistema de lubricación. 2.1. Elementos de un sistema de lubricación a presión. 3. Clasificación de los aceites y mantenimiento. 3.1. Clasificación de los aceites. 3.2. Mantenimiento. 3.2.1. Comprobación periódica del nivel de aceite en el cárter. 3.2.2, sustitución periódica del aceite. 3.2.3, sustitución periódica del filtro de aceite. 3.2.4, limpieza del cárter. 3.3, prevención y averías. Esto lo pondremos aquí abajo. 4. Componentes y características del sistema de refrigeración. Cámaras de agua. 4.1, 4.2, radiador. 4.3, bomba de refrigeración. 4.4, ventilador. 4.5, termostato. 4.6, elementos de control. Y por último, mezclas anticongelantes, mantenimiento de averías, mantenimiento 5.1 y 5.2, averías. Vale, pues vamos allá. Necesidad y fundamentos básicos, ¿vale? 1.1. Sistema de lubricación. El funcionamiento del motor se basa en el movimiento relativo de las diferentes piezas entre sí. Las superficies de las mismas, por muy lisas y bien acabadas que parezcan, siempre presentan rugosidades, es decir, siempre tenemos alguna irregularidad. El rozamiento entre las piezas genera gran cantidad de calor que ocasiona una pérdida de energía mecánica. Tenemos que tener en cuenta que por cada 100 partes de un litro de gasolina o de combustible de gasoil que entra al motor, al final solamente aprovechamos el 15% en el movimiento de los neumáticos. Todo lo demás se pierde en rozamientos, en desgastes y en fricciones. Un desgaste de las superficies y finalmente la temperatura alcanzada podrá provocar la fusión de las superficies entre sí, lo que llamaríamos un agarrotamiento o gripaje, es decir, cuando las superficies se entrelazan entre sí por el calentamiento y se produce lo que llamamos el gripaje. Para conseguir reducir estos problemas se interpone entre las superficies de las piezas una película de aceite de tal manera que forme una cuña que reduzca al mínimo el contacto entre sí. Es decir, yo necesito que entre las piezas exista aceite, ¿vale? Para que la fricción entre ellas no provoque una unión por el calentamiento de las mismas. Así pues, la lubricación realiza las siguientes funciones, y esto es importante. Reduce los esfuerzos de rozamiento, disminuye el desgaste de las piezas, evacuar parte del calor generado, como refrigerando el motor. Preserva las piezas de la corrosión para que no se oxiden por culpa del oxígeno. Contribuye a la estanqueidad de la cámara de compresión. Cuanto más estanca, mejor compresión se produce y mejor combustión final. Y por otro lado, la limpieza de las piezas por medio de las tuberías y conductos por donde pasa el aceite, arrastrando residuos de la combustión y partículas metálicas. Mirad, no sé si alguna vez habéis visto el anuncio del Danacol, de los triglicéridos y de lo que anuncian del Danacol del colesterol. Mirad, el colesterol podrían ser como las virutas de un motor. A mayor colesterol, mayor cantidad de virutas, por lo tanto, mayor fricción y rozamiento y por lo tanto más desgaste de las piezas. ¿Qué evita esta erosión y esta corrosión? Pues lo evita el aceite que corre por las distintas tuberías del motor para realizar todas las funciones que acabamos de nombrar. ¿Ok? Entre las partes del motor que necesitan asegurar una buena lubricación se encuentran los apoyos, perdón, del cigüeñal, cabeza y pie de las bielas, engranajes del sistema de distribución, el árbol de levas, la bomba inyectora y el turbocompresor. Todo esto necesita de refrigeración y lubricación. Vale, vamos a ver el sistema de refrigeración. Como vemos en el esquema, aquí tenemos en el número 1 el radiador. ¿Vale? En el número 2, el depósito de expansión, que es donde se expande el líquido de la refrigeración. ¿Por qué? Porque cuando un líquido aumenta de temperatura, aumenta de volumen y no cabe todo dentro del radiador. Después tenemos el 3, que es el separador de burbujas. El 4, el termostato, que es el que me dice la temperatura que tengo dentro del motor. Y el 5, la bomba de agua, que es la que inyecta el agua para que se produzca la refrigeración. ¿Vale? Y todo esto también va refrigerado por aceite.
Tanto el material de las piezas como el aceite de lubricación poseen una resistencia limitada a las temperaturas que se producen por rozamientos y por la combustión. Y para ello es necesario utilizar un sistema de refrigeración que evacúe una parte del calor producido por el funcionamiento del motor. El motor alcanza una temperatura y hay que bajarla. ¿Para qué? Para un buen funcionamiento. Un motor normal de combustión está trabajando a una temperatura óptima de 90 grados centígrados. Cuando trabajo por encima de esta temperatura, puedo llegar a deteriorar el motor, y cuando trabajo por debajo de esta temperatura, lo único que puede provocarme es un consumo mayor de combustible, porque no ha alcanzado la temperatura correcta el motor. ¿Hasta aquí alguna duda? No. No. Vale. Este calor absorbido no ha de ser ni muy poco, ya que se producirán dilataciones excesivas, ni muy elevado, pues bajaría el rendimiento del motor notablemente. Aproximadamente se eliminarán por el sistema de refrigeración un 25% de la energía contenida en el carburante, es decir, de 100 partes ya estoy perdiendo 25. Mirar, del 100% de la energía del carburante, el 40% es aprovechable, el 27% se va por los gases de escape, el 25% por la refrigeración y solamente el 8% por el rozamiento. Y el resto que me queda es lo que realmente aprovecho para mover el motor. Las partes que requieren mayor refrigeración son la culata, especialmente las zonas próximas a la válvula de escape, las válvulas con sus asientos y guías, y los cilindros, debido al roce con el pistón. Así pues, la misión del sistema de refrigeración no es ni más ni menos que mantener el motor en su temperatura óptima de rendimiento. Además, con sus elementos conseguirá que el motor alcance dicha temperatura rápidamente. Es decir, por ese mismo motivo, cuando yo arranco un motor de combustión, no es bueno acelerar inmediatamente. ¿Por qué? Porque las piezas aún no han alcanzado la temperatura óptima de funcionamiento. ¿Alguna duda? No. Vale. La refrigeración de estas piezas se hace a costa de calentar el líquido refrigerante que las rodea y posteriormente transmitir dicho calor al aire del ambiente, el cual existe en cantidad suficiente y normalmente está a temperaturas menores que las de funcionamiento del motor. Además, puede renovarse constantemente. ¿Por qué? Porque va entrando aire por el radiador para bajar la temperatura del motor. ¿De acuerdo? La circulación del líquido dentro del circuito se mantiene por la bomba, que es conducida mediante una correa por el cigüeñal. Es decir, el cigüeñal, por un lado tengo el volante motor o volante de inercia, que es lo mismo, y por otro lado al mismo tiempo tengo el movimiento, en este caso, por ejemplo, de la bomba del líquido dentro del circuito de refrigeración. Y al mismo tiempo también tengo el, el generador de electricidad, ¿cómo se llama? Ahora no me sale. Echarme un cable, chicos. El alternador, ¿vale? Con este sistema, las partes más críticas se refrigeran por líquido, y los elementos externos, como el colector de escape y de admisión y el turbocompresor, también, mediante la corriente de aire que provoca el movimiento del vehículo y o el ventilador que pasa a través del radiador. Es decir, estamos trabajando con aire y con líquido para refrigerar el motor. Hay partes que se refrigeran con aire y partes que se refrigeran con líquido, el líquido de refrigeración, con su anticongelante. Vale. Punto 2. Componentes y características del sistema de lubricación. El sistema está formado, según la figura 3, por el cárter, la bomba de aceite, la válvula limitadora de presión, el filtro de aceite, tuberías y elementos de control. El aceite que se encuentra depositado en el cárter, que es la parte inferior de todo el bloque motor y de todo el conjunto del motor, es impulsado por la acción de una bomba y mandado a presión por las canalizaciones de lubricación hacia todos los puntos que lo requieren. Es decir, todo el sistema donde se requiere lubricación es mandado por esta bomba, el aceite a la parte superior, y por caída del líquido, es decir, por gravedad, va refrigerando y lubricando todas las piezas por donde pasa. La refrigeración y la lubricación, en especial la lubricación, se puede producir de dos formas: por la bomba, como estamos leyendo aquí, y otro efecto distinto es que el cigüeñal produce lo que llamamos el chapoteo o barboteo. Perdón, el barboteo. El barboteo
no es ni más ni menos que cuando el cigüeñal gira y en la parte de abajo tengo la superficie del aceite en el cárter, lo salpica. Esto es como por ejemplo como por ejemplo cuando éramos pequeños y nos poníamos unas botas de agua y nos metíamos dentro de un charco. Cuando tú pisabas muy fuerte encima del charco, el agua salpicaba y entraba dentro de la bota. Esto es lo que llamamos el barboteo. Nos tenemos que quedar con este término, ¿de acuerdo? El aceite pasa por un filtro que se asegura su limpieza, es decir, todo líquido, todo aire y toda cosa que entra en el motor tiene que ser depurado. ¿Cómo? Mediante filtros. Si llevase partículas en suspensión sería abrasivo, es decir, sería como una lija. Con la bomba se garantiza una lubricación constante de las piezas en movimiento, es decir, continuamente la bomba está bombeando aceite para la lubricación de las distintas piezas por donde tiene que circular. ¿Alguna duda? ¿Tenemos alguna duda, Antonio, Lorena, Carmen? No. Vale. Cuando el aceite se calienta en exceso por el propio funcionamiento del motor, pierde viscosidad. Vale. ¿Por qué pierde viscosidad el aceite, chicos? Pierde viscosidad porque el aceite es como la mantequilla. ¿Y qué le ocurre a la mantequilla cuando yo la caliento en una sartén? Cuando la mantequilla está apelmazada y yo la caliento, ¿qué ocurre? Venga, va, algún voluntario. Que se vuelve más líquida. Efectivamente, ¿y qué es lo que estoy perdiendo? Viscosidad, ¿no? Muy bien, la viscosidad. Tenemos que comparar que el aceite de un motor es como la mantequilla. Cuanto más caliente, más líquido. Por lo tanto, cuanto más caliente, menos presión ejerzo. Es como pasar mantequilla por un tubo o pasar aceite por un tubo. ¿Qué le cuesta más pasar, la mantequilla o el aceite? La mantequilla. Por lo tanto, cuanto más frío está el aceite, más presión ejerce. Y cuanto más líquido, menos presión. ¿Este concepto nos queda claro? Sí. Vale. Cuando el aceite se calienta en exceso por el propio funcionamiento del motor, pierde viscosidad y disminuye su poder lubricante. ¿Por qué? Porque cuanto más denso está, más arrastra, que es como os explicaba yo con el ejemplo del Danacol. Para que esto no ocurra, se coloca un radiador que sirve para enfriar el aceite antes de que pase por las canalizaciones y llegue a los puntos a lubricar. Cuanto más viscoso es el aceite, más capa deja sobre la superficie de las distintas piezas, enfría más y lubrica mejor y baja más la temperatura. ¿De acuerdo? Mirad, el manómetro es el que nos indica la presión de aceite que existe en la canalización principal. Este es el manómetro y luego tenemos el manocontacto. Los dos empiezan por mano. Durante el tiempo de pandemia, cuando entrábamos en un establecimiento, ¿qué hacíamos antes de entrar y que llevábamos la mascarilla con las manos? ¿Qué es lo que Antes hace? de entrar, En cualquier establecimiento teníamos que hacer como una especie de protocolo de entrada. Antonio, ¿qué hacíamos? Venga, va. ponernos la mascarilla. Bueno, la mascarilla ya la llevábamos, llegábamos al establecimiento y antes de entrar había una especie como de dosificador. ¿Y qué hacíamos? De gel. El gel, efectivamente, el gel. Pues Para las mirar, todo lo manos. que empieza por mano, como manómetro y mano contacto, tiene que ver con el aceite. El manómetro es el que mide, manómetro, y el manocontacto es la lucecita que se enciende en el salpicadero del vehículo. ¿Nos queda claro esto? Sí. Es decir, manómetro me mide y manocontacto me indica, ¿vale? La presión del aceite. Que existe la canalización principal. Esta presión ha de tener un valor mínimo de aproximado 2000 hectopascales y un valor máximo que estará sobre los 8000 hectopascales. Cuidadito con las medidas, dependiendo del tipo de motor, controlándose esta presión máxima mediante una válvula de descarga, ¿vale? ¿Hasta aquí todo claro? Sí. Vale. Elemento es un sistema de lubricación a presión. La bomba de lubricación. La bomba de lubricación es la encargada de mandar el aceite con la presión y en la cantidad necesaria para asegurar una perfecta lubricación. ¿De dónde recibe el movimiento del motor? Generalmente del árbol de levas, con lo que mandará más aceite al aumentar las revoluciones del motor. Es decir, a mayor revolución, mayor lubricación.
La bomba puede estar situada en el cárter, sumergida en el aceite o fuera del cárter, introduciéndolo dentro de una tubería terminada en un filtro, sumergido en el aceite. En este caso, la bomba es movida directamente por el cigüeñal. Cuando está metida dentro del aceite, es movida por el cigüeñal, ¿de acuerdo? El manómetro. El manómetro es el aparato encargado de medir en cada momento la presión del aceite en el interior del circuito de lubricación y está compuesto por un indicador propiamente dicho en el tablero de instrumentos y la toma de indicación que está situada en la canalización principal. El que está en el tablero de instrumentos es el manocontacto. Es un elemento de control importantísimo ya que la presión a la que está el aceite no puede bajar de un mínimo igual a 1000 hectopascales, ya que esto indicaría o que no hay aceite suficiente o que la viscosidad del aceite es muy baja o que algún elemento no funciona correctamente y además no ha de superar unos valores máximos en torno a los 5000, 8000 hectopascales, porque podría ocasionar desperfectos en los conductos de distribución del aceite. El manómetro con presión mínima 1000 hectopascales y el manómetro medio media la presión con obstrucción, ¿vale? Con 3000 hectopascales. Consta de una membrana que se deforma debido a la presión. Es como si fuera, como os diría yo, como el DIU de una mujer, ¿vale? Tiene una deformación, hace variar la resistencia eléctrica de un reloj instalado en el tablero de instrumentos. Es decir, cuanta más presión recibo, más variación tiene. Dicha variación actúa sobre la aguja indicadora del reloj, facilitando la lectura al conductor. Cuando el motor y el aceite están muy calientes y por tanto están más fluido, la presión es menor, es lo que os comentaba antes, ya que la bomba manda más fácilmente el aceite por las canalizaciones, es decir, es más fácil que el aceite circule porque tiene menos viscosidad y menos presión. También ocurriría si se utiliza un aceite de baja viscosidad, es decir, la viscosidad del aceite se mide en grados de viscosidad, no en grados centígrados, y en cambio cuando hay una caída de presión grande puede ser debido a un desgaste en los casquillos de la biela o del cigüeñal. Siempre que la presión esté entre los valores máximos y mínimos, las distintas lecturas serán debidas al efecto que producen las variaciones del número de revoluciones del motor. Como hemos dicho anteriormente, a mayor revolución, mayor lubricación y del aumento de la temperatura que hace disminuir la viscosidad. Es decir, cuanto más aumenta la temperatura, menos viscosidad tengo en el aceite. No por existir una presión muy grande va a suponer una mejor lubricación. Puede ser debida a una obstrucción en el filtro o en las canalizaciones. A veces en los filtros o canalizaciones se obstruyen y ejerce mucha presión porque se va generando ahí la presión por la viscosidad del aceite y no estoy teniendo una buena lubricación. Tiene que ser una lubricación medida dentro de unos parámetros de hectopascales. Generalmente se montan los automóviles como elemento indispensable de control un indicador de mínima presión de aceite, el manocontacto de presión de aceite. Es decir, cuando no hay suficiente presión, que actúa la presión del aceite, que es por debajo de entre los 300 a los 600 hectopascales, indicando cuando se enciende el testigo luminoso corresponde a la falta de presión. Es decir, cuando en el tablero se me enciende la lucecita del aceite, es que no tengo la presión suficiente para lubricar el motor. ¿Hasta aquí nos queda claro? ¿Nos queda claro esto del aceite, de lo de la presión? Antonio o alguno contestar. Sí, sí, Ángel, perfecto. Vale. Actualmente se tiende a colocar un indicador de nivel de aceite que solo actúa cuando el motor está parado y la llave de contacto en la posición de encendido a modo de chequeo antes de arrancar. Es decir, yo antes de arrancar se enciende hacia el chequeo, si tiene presión suficiente, el manocontacto se apagará. Si se queda encendido es por falta de presión del aceite, o por falta de aceite o porque la presión no es la suficiente. Luego tenemos la válvula limitadora de presión, es decir, tenemos que tener en cuenta que la presión tiene que ser la correcta. Dado que la presión del aceite enviado por la bomba varía en función del régimen de rotación del motor, es decir, por las revoluciones y de la viscosidad del mismo, puede llegar un momento en que la presión del aceite sea demasiada, pudiendo deteriorar algún elemento de la instalación del sistema de lubricación. Para ello, para evitar el exceso de presión, se dota la instalación de una válvula de descarga, que cuando sobrepasa unos determinados límites devuelve parte del aceite al cárter, de esta forma protege la instalación. Es lo que llamamos la válvula limitadora. Cuando se excede de presión, actúa la válvula limitadora y este aceite vuelve al cárter para reducir así la presión que se está ejerciendo dentro del motor. El filtro del aceite.
El aceite se contamina de impurezas procedentes de partículas metálicas debidas al desgaste de las piezas y partículas residuales de la combustión, como puedan ser la carbonilla, el hollín y el carburante sin quemar. Todo esto va dejando impurezas dentro del cilindro y se va uniendo al aceite y va creando impurezas, ¿de acuerdo? Estos productos hay que eliminarlos, ya que de lo contrario, además de perder sus cualidades lubricantes, el aceite se convertiría en abrasivo. Cuando decimos que se convierte en abrasivo es que se convierte como si fuera en papel de lija, pudiendo deteriorar las piezas al lubricar. Por lo tanto, esto hay que eliminarlo. Si yo cuando pongo aceite en el vehículo lo pongo de un color oro aproximadamente y cuando hago el cambio de aceite, cuando me lo manda el fabricante del vehículo, no del aceite, sale el aceite de color negro y viscoso, es porque ha cumplido su función y ha limpiado el motor por dentro y al mismo tiempo lo ha refrigerado. ¿De acuerdo? Para ello se dota el sistema de lubricación de elementos de filtrado que pueden ser un filtro colocado en la entrada de aceite a la bomba, que retiene las partículas gruesas, o un filtro colocado después de la salida del aceite de la bomba, que es conocido como el filtro de aceite, que purifica el aceite de la lubricación. Es decir, está el prefiltro y el filtro. El prefiltro sería antes de la bomba y el filtro sería posterior a la bomba. ¿Nos queda claro? El prefiltro cogería las partículas gordas y el filtro ya recogería las partículas finas. Ante la posibilidad de una obstrucción del filtro y de que éste pueda hacer que el circuito de lubricación quede interrumpido, se practica una segunda canalización con una válvula de bola y resorte. En funcionamiento normal, todo el aceite pasa por el filtro. Con el filtro obstruido, el aceite, por efecto de la sobrepresión que se crea al no poder pasar por el filtro, vence la acción del muelle sobre la bola, abriendo el segundo conducto y creando un circuito de lubricación sin posibilidad de filtrado. Es decir, pasa directamente y el aceite no se está filtrando. Los filtros están compuestos de un conjunto de material textil poroso, como pueda ser papel o algodón, enrollado en forma de estrella o acordeón para aumentar la superficie filtrante. Este cartucho lleva una envoltura metálica con orificios destinados a la entrada y salida de aceites. Y dependiendo de si se puede o no cambiar el elemento filtrante, existen dos tipos de filtro. Este equipo es necesario para la limpieza de las lunas parabrisas, permitiendo una buena visibilidad al conductor en caso de lluvia, nieve, incluso para lavar el propio parabrisas por acumulación de suciedad, que es el filtro con cartucho recambiable. El elemento filtrante se sustituye y aunque el proceso de sustitución es más laborioso, resulta más económico. Y luego está el filtro monobloc. El elemento filtrante y su recubrimiento metálico forman un solo conjunto, con lo que se sustituye todo de una sola vez. Son de fácil colocación y suelen ir roscados a un soporte del bloque motor. Son los más fáciles de cambiar, pero con menos duración, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hablar de la clasificación de los aceites y del mantenimiento que tenemos que tener con los mismos. Clasificación de los aceites. Para que el motor funcione correctamente es importantísimo utilizar el aceite adecuado, es decir, aquel que tenga unas determinadas características para responder a las condiciones particulares de los distintos motores. Tenemos que tener en cuenta las particularidades de los distintos motores y al mismo tiempo la particularidad del lugar donde vivimos, por el tema de las temperaturas. No por los grados de viscosidad, sino porque cuanto más frío hace o más calor hace, es como la mantequilla, más líquido está o más apelmazado está. ¿Hasta aquí todo correcto? Ujú. Los aceites son productos que provienen de la destilación del petróleo, que son los que llamamos aceites minerales, y que después se le añaden aditivos y tratamientos para que tengan unas propiedades específicas. Debido a las exigentes condiciones de trabajo del aceite, se hace necesario emplear aceites sintéticos que se obtienen artificialmente mediante la unión de determinadas sustancias. Cada componente responde a un trabajo específico y el producto final posee excelentes cualidades lubricantes que permanecen más tiempo sin ser alterados por la temperatura de funcionamiento ni por las condiciones de trabajo. Es decir, dependiendo del tipo de aceite, por ejemplo, los aceites minerales se tienen que cambiar con más cotidianidad, es decir, más veces. En cambio, un aceite sintético tarda más tiempo en realizar el cambio. Las características tanto de los minerales como de los sintéticos son varias, vamos a verlas. La viscosidad es la resistencia que opone un líquido a fluir por un conducto y define de una forma más clara el comportamiento del aceite desde el punto de vista de la lubricación. Tiene gran importancia si el aceite es excesivamente fluido y no asegura la película de aceite entre las piezas y éstas entran en contacto entre sí produciendo lo que llamamos el gripaje.
Si es excesivamente viscoso, tardará mucho tiempo en llegar a las piezas y el rozamiento se producirá en seco, apareciendo el mismo fenómeno del gripaje, es decir, ni muy viscoso ni poco viscoso, lo suficiente. Luego el aceite tiene otra propiedad, que es la detergencia, que es la limpieza. Es el efecto debido a ciertos aditivos de arrastrar y mantener en la superficie del aceite residuos y pozos. La detergencia se logra en los aceites sintéticos añadiendo un tipo de, como especie de cenizas, ¿no? No limpia el motor, es que evita que se ensucie. El aceite sucio equivale a motor limpio. Y luego está la estabilidad química, que es la capacidad que tienen los aceites de resistir la oxidación y la descomposición por la temperatura, la presión y otros agentes. Para distinguir el aceite que utiliza un motor, en la etiqueta del bidón vienen reflejados dos designaciones. Vamos a verlas. Por un lado tenemos la viscosidad. Los aceites se clasifican por su viscosidad de 0 a 70 según la norma SAE, Laboratorio de Homologaciones, y a partir de los 80 grados y hasta los 120 grados de viscosidad se les llama valvulinas, utilizadas principalmente en las cajas de velocidades y grupos cónicos diferenciales. Un aceite de índice 60 es muy viscoso y uno de índice 10 es muy fluido, es decir, a mayor número de grados es muy viscoso, es más espeso, y a menor número de grado de viscosidad es más líquido. Por lo tanto, ahí vemos la viscosidad como va de 0 hacia 60, de menos a más viscosidad. Lo vemos en la parte derecha de aquí del esquema, ¿vale? Por eso, como esta propiedad varía con la temperatura, a mayor temperatura menos viscoso, es decir, a mayor temperatura como la mantequilla, más líquido. Es necesario que se utilicen aceites multigrado. Esto es debido a que en invierno, a bajas temperaturas, los aceites se vuelven excesivamente espesos, por lo que interesa que en esta época el aceite se comporte como si fuese fluido, para que pueda llegar con rapidez a las piezas. En cambio, en verano, el aceite se vuelve excesivamente fluido, por lo que interesa que se comporte como viscoso, para que se pueda mantener la película entre las piezas. ¿Esto lo entendemos? Sí. Los aceites multigrado presentan dos grados de viscosidad límites dependiendo de la temperatura ambiente. Por ejemplo, en la designación SAE 10W40, la W significa winter, que es invierno en inglés. Indica que el primer número es el grado de viscosidad con el que se comporta el aceite en invierno. 10, muy fluido, que es el segundo número, indica que el aceite se comporta con un grado de viscosidad 40 semiviscoso en verano. Cuanto mayor sea la diferencia entre las dos cifras, más adecuado será el aceite para temperaturas extremas. Os explico, por ejemplo, aquí en Teruel, en invierno podemos estar a menos 6 grados y en verano podemos llegar a 40 grados. Es decir, las diferencias de temperatura tenemos que tener un rango de número elevado para que soporten bien las temperaturas exteriores. Cuanto menor sea la primera cifra, más adecuado será en el momento de arranque del motor, sobre todo cuanto menor sea la temperatura ambiente. Yo, por ejemplo, en mi vehículo llevo un 530 por las temperaturas de aquí de Teruel, ¿vale? Y por condiciones de servicio. Existen clasificaciones según distintas normas. El procedimiento de ensayo impone una serie de controles realizados en un laboratorio de donde el aceite sale identificado por un código. Este código identificado para qué motor está adaptado al aceite en función del tipo gasolina o diésel. De las prestaciones del motor no es lo mismo un motor de 50 kilovatios de potencia que otro de 500 kilovatios. ¿Por qué? Porque voy a necesitar más aceite. Se utilizan los mismos códigos para los aceites minerales y los sintéticos. La diferencia es que las propiedades lubricantes permanecen durante más tiempo en funcionamiento en los sintéticos, porque tienen mejor agarre. Vale. La Asociación de Constructores Europeos de Automóviles, la ACEA, utiliza las siguientes denominaciones. Por columnas tenemos para qué tipo de motor, para qué se utiliza y dónde se utiliza, ¿vale? El año que se utiliza. Por ejemplo, un motor de tipo A, que es para gasolina, utilitarios y pequeños vehículos. A1 sería para motores antiguos, A2 para motores de potencia moderada, y así iríamos haciendo todo el cuadro. Este cuadro es importante, ¿de acuerdo? Que nos lo sepamos, porque nos pueden preguntar un A108, ¿vale? ¿De acuerdo? Por ejemplo, una CEA A508, B508, E508 es un aceite tanto para motor de gasolina como diésel de elevada potencia, sobrealimentado con catalizador y filtro de partículas. Luego tenemos el Instituto Americano del Petróleo, el API,
que utiliza las siguientes denominaciones. La primera letra para tipo de motor gasolina o diésel y la segunda letra indica el servicio para el que es el aceite de adecuado uso. SA empieza en la A más suave y aumenta a medida que lo hacen las exigencias de cada motor. Para los motores diésel la escala es un poco más reducida y llega hasta la letra J. Es decir, sería de la SA a la SJ. En cambio, para los motores diésel es desde la CA a la Z. Así, una API SNCJ es un aceite tanto para motor de gasolina como diésel que va a estar sometido a condiciones duras de funcionamiento. Esto tenemos que saber los tres sistemas que hay. El API, el API, el ACEA y el SAE. Saber cómo funcionan, ¿vale? Por si nos sale alguna pregunta de este tipo. Algunos fabricantes de motores establecen sus propias exigencias para el aceite, que suelen ser a veces muy severas. En el etiquetado del bidón del aceite puede aparecer siglas de determinados fabricantes. Luego cada fabricante ha optado por su propia denominación y esto a veces es un follón. Por lo tanto, tenemos que poner el aceite al motor que nos recomienda el fabricante del vehículo y no marearnos. ¿De acuerdo? Porque nosotros no vamos a ser mecánicos, vamos a ser profesores de formación vial. Por lo tanto, el 3.2, el mantenimiento. Independientemente del tipo de aceite que tenga que utilizar para el motor, se requiere un mantenimiento periódico que asegure un correcto funcionamiento del sistema de lubricación. Este mantenimiento se basará en varias cosas. La primera, en una comprobación periódica del nivel del aceite en el cárter. ¿Y cómo lo tengo que hacer? Pues se realiza mediante una varilla indicadora, cuyos extremos están uno fuera del motor y otro en el interior del cárter. Y la medición se hará en terreno horizontal con el motor frío y debiendo estar comprendido el nivel del aceite entre las marcas de máximo y mínimo de la varilla. Se debe revisar periódicamente cada día y en caso de que el nivel esté bajo, debe reponerse el aceite que falte con una de sus mismas características. Por lo tanto, la medición del aceite con el motor frío, vehículo estacionado en lugar horizontal y con la varilla. Luego, la sustitución periódica del aceite. El aceite, debido a los procesos de oxidación y degradación, pierde sus propiedades, razón por lo que es necesario sustituirlo de manera periódica. Esta sustitución se debe hacer teniendo en cuenta los consejos del fabricante que figuran en el libro de mantenimiento del vehículo. En cambio, para algunos motores en condiciones normales de funcionamiento, el cambio de aceite suele hacerse entre los 15.000 kilómetros cuando son aceites minerales o si se utilizan aceites sintéticos, la frecuencia suele ser de hasta 60.000 kilómetros. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí? Al ir envejeciendo el motor es conveniente aumentar la frecuencia de los cambios del aceite, ya que debido a los desgastes que sufren las piezas, en su funcionamiento es mayor la cantidad de productos residuales de la combustión que pasan por el cárter. El aceite usado no debe tirarse a la basura, como los demás residuos domésticos, ni echarlo por el desagüe, ni en el campo, ya que es perjudicial para el medio ambiente. Por lo tanto, hay que ponerse en contacto con el ayuntamiento de la localidad o con la comunidad autónoma para saber dónde hay algún punto limpio y llevarlo allí. Sí que es cierto que cuando yo llevo el vehículo al taller, es el taller el que se encarga de su eliminación en los lugares apropiados. La sustitución periódica del filtro del aceite. Debido a la acumulación de impurezas en el elemento filtrante, el filtro llega a obstruirse, siendo necesaria su sustitución. Es recomendable hacerlo cada 2 cambios de aceite, es decir, un cambio sí, un cambio no, un cambio sí, un cambio no. Y en el caso de que se utilice un aceite sintético, hacerlo en cada cambio de aceite. Cuando es sintético, cambio de aceite, cambio de filtro, cambio de aceite, cambio de filtro. Si fuera mineral, cambio de aceite, siguiente cambio de aceite y cambio de filtro. ¿Nos queda claro? Sí. Bueno, Ángel, una pregunta. El aceite, Sí. el cambio de aceite en función de los kilómetros o del tiempo, ¿no? Que también se degrada. A ver, aquí tenemos que aprendernos que 15.000 kilómetros es para el aceite mineral y 60.000 para el sintético. ¿Qué es lo que nos pueden preguntar, Antonio? Nos tenemos que basar en lo que nos dice el temario. Luego sí que es cierto que cuando tú llevas el vehículo al taller, te dice dentro de 15.000 kilómetros o dentro de 20.000, pero eso ya te lo determina el mismo taller. De acuerdo. Aquí lo importante es aprender que 15.000 kilómetros es para los minerales y 60.000 para los sintéticos, que es lo que nos puede salir como pregunta.
La limpieza exterior del cárter de grasas y barros que se acumulan en él contribuirá a mantener el aceite en la temperatura de máximo rendimiento, ya que la corriente de aire que produce el vehículo al desplazarse incidirá sobre la superficie exterior del cárter, enfriando en parte el aceite. No sé si habéis visto alguna vez un cárter por abajo, pero un cárter por abajo tiene como si fuera unas aletillas que son como para refrigerar, ¿vale? Para que el aire pase ahí y refrigere. Si yo me meto por un lugar donde hay barro y se acumula barro en la parte inferior del cárter, este se va a endurecer y no va a permitir una buena refrigeración de la parte exterior del cárter por la parte de abajo. ¿Lo entendemos? Sí. Por lo tanto, es recomendable que cuando estoy en una zona de sal, como puede ser en la costa, o por ejemplo cuando paso por una zona de barro, de vez en cuando coger agua a presión por la parte de abajo del cárter y echar un chorro de agua. Sí que es cierto que hay vehículos que llevan lo que llamamos el cubrecárter, pero el cubrecárter también hay que limpiarlo porque esto también permite una buena refrigeración del aceite dentro del propio cárter, ¿ok? Por lo tanto, 3.3. Prevenir averías. Se deben seguir las recomendaciones de mantenimiento del vehículo, del fabricante en cuanto a qué. En cuanto a la calidad del aceite, la periodicidad del cambio de aceite. Si al quitar el tapón de llenado se observa el soplado de vapores, es que hay un desgaste excesivo de los segmentos, ¿vale? Es decir, cuando hay vapores, hay un desgaste de los segmentos. ¿Por qué? Por falta de lubricación. El cambio del filtro del aceite, efectuar los controles diarios marcados en el manual del vehículo, observar en la varilla del nivel del aceite si existen gotas de agua. Si es así, se debe al mal estado de la culata o de la junta de la misma. Es decir, el cárter tiene junta de cárter y luego está la junta de la culata. Y puede ser que cuando veamos agua es porque ha habido una deterioración de estas juntas. Luego hay que observar el color del humo del escape. Sabemos que existen 3 colores. El negro es que estoy expulsando combustible sin quemar. El blanco azulado es que estoy consumiendo una gran cantidad excesiva de aceite. Y el blanco es por la evaporación, perdón, por la evaporación del agua acumulada en el tubo de escape. Y hay que realizar un adecuado proceso de calentamiento del motor. En tiempo frío, dejar funcionando el motor a ralentí durante unos segundos y circular en relaciones de velocidad largas y bajas revoluciones del motor hasta que se caliente el aceite y no dar aceleraciones. ¿Por qué? Porque una aceleración es trabajar sin haber lubricado suficientemente el vehículo y se puede producir desgaste de piezas y rotura de motor. ¿Hasta aquí lo entendemos todo el tema del aceite? Sí. 4. Componentes y características del sistema de refrigeración. Hemos hablado del sistema de lubricación y ahora vamos a hablar un poquito del sistema de refrigeración. Aquí en la parte derecha, en la figura 13, vemos el sistema de refrigeración con sus distintas partes, el ventilador, un manguito, un termostato, la bomba, el elemento de control y las distintas cámaras por donde circula el agua para refrigerar el motor, ¿de acuerdo? Los elementos que constituyen son la cámara de agua, manguito, radiador, bomba de refrigeración, ventilador, termostato y elemento de control. En la lubricación hemos visto el manómetro y el manocontacto, y aquí que es de refrigeración, la refrigeración porque se mide por temperatura. Por lo tanto es donde tenemos el termostato. ¿De acuerdo? La cámara de agua. Las cámaras de agua son oquedades practicadas en el bloque motor y en la culata, por las cuales circula el líquido refrigerante. Son como tuberías por donde el líquido va pasando y va enfriando. Rodean las partes en contacto directo con los gases resultantes de la combustión y su forma y su tamaño es la que permite que las zonas más calientes queden bien refrigeradas. Aquí vemos el paso de aire y agua a través del radiador, por donde va refrigerando el motor. Vale, el radiador. Las cámaras de agua son oquedades practicadas en el bloque motor y en la culata, por las cuales circula el líquido refrigerante. El radiador está compuesto por un depósito superior y un depósito inferior y un sistema refrigerador uniendo los dos depósitos. Estos depósitos permiten una reserva de líquido suficiente para asegurar una buena refrigeración y facilitar por su función de reserva una llegada y una salida regular del líquido dentro del motor. El radiador se une a la carrocería elásticamente con unos tacos de goma, puede ser pregunta de examen, y al motor mediante conducciones flexibles, que les llamaremos manguitos, de tal forma que las vibraciones no se transmiten y provoquen deterioros en el radiador.
La refrigeración es mayor cuanto mayor sea la superficie frontal del radiador. Es decir, cuanto más superficie frontal tenga, mayor refrigeración tendré. ¿Por qué? Porque tengo mayor incidencia de aire sobre la parte donde entra por el radiador desde el exterior. Por tanto, la efectividad de un radiador depende de la superficie expuesta a la corriente de aire. ¿Esto nos queda claro? Sí. Con la colocación de un depósito de expansión, unido con el radiador, se compensa la dilatación del líquido refrigerante y al aumentar la temperatura del mismo que provocará un aumento de la presión en el radiador. Es decir, cuando no cabe todo, lo que sobra va al vaso de expansión. Cuando esta presión baja porque se enfría el líquido, se permite el paso del líquido del depósito al radiador, es decir, del vaso de expansión al radiador, con lo cual se restablece el nivel del mismo sin pérdida de líquido. Con esto se consigue, además de no tener prácticamente pérdidas, aumentar el punto de ebullición del líquido refrigerante. ¿Por qué? Porque tengo un depósito donde va a ir el sobrante y al aumentar la presión aumenta el punto de ebullición. ¿Ok? En este depósito se vigila el nivel del líquido efectuándose, en caso necesario, el rellenado del mismo. Si el nivel baja mucho, en poco tiempo será debido a fugas por algún punto del circuito, y antes de rellenar con líquido refrigerante se revisarán todos los elementos, principalmente los manguitos de unión. La bomba de refrigeración se sitúa intercalada en el circuito en un punto bajo del mismo para que siempre esté en carga y no trabaje en vacío. La bomba de refrigeración es la encargada de hacer circular el líquido dentro del circuito y con ello de renovar el líquido refrigerante en el interior de las cámaras de agua. La velocidad de circulación del líquido es proporcional al régimen de giro del motor. ¿Qué quiere decir esto? Con un caudal suficiente para conseguir mantener la temperatura en su valor óptimo. Que a mayor velocidad, mayor transcurso del líquido refrigerante por las partes del motor. La bomba recibe movimiento ¿de dónde? Del cigüeñal, mediante una correa o a través de engranajes. Las bombas utilizadas en los motores de los automóviles son generalmente centrífugas, constituidas por una rueda de paletas o rodete, como lo que vemos aquí. ¿Vale? La bomba está constituida por un cuerpo de bomba de aleación ligera que va adosado al bloque motor mediante una junta que asegura la estanqueidad. Y en el interior se mueve un eje que en un extremo lleva una polea de mando y en el otro un rodete con paletas. En este eje gira en el interior de un rodamiento y lleva un retén que impide fugas del líquido, como una goma en los grifos que impide que retorne el líquido. Este eje gira en el interior de un rodamiento y lleva un retén que impide fugas de líquido. Las bombas necesitan pocas atenciones, aunque algunas requieren lubricación periódica. Si se producen ruidos y tienes fugas o cualquier otro defecto, habrá que desmontarla para proceder a su reparación. Hoy en día no se desmontan, directamente te cambian la bomba. Mención especial merece la correa, ya que a través de ella se transmite el movimiento del cigüeñal a la bomba. De ahí la importancia de su buen entretenimiento, verificando lo referente a su desgaste y a su tensión. Es decir, tenemos que tener atención en que la correa esté en perfecto estado, no tenga grietas y esté lo suficientemente tensada para poder hacer funcionar la bomba de refrigeración. Si presenta capas separadas o está desgastada, debe ser desechada, es decir, debe ser cambiada. Una correa defectuosa, aparte de que sería causa del sobrecalentamiento del motor en algunos casos, también puede serlo del deterioro de la batería, ya que no puede impulsar ni la bomba de agua ni el alternador con la suficiente rapidez. Vamos ahora con el ventilador. El ventilador es un elemento encargado de hacer pasar una corriente de aire suficiente a través del radiador para refrigerar el líquido. Funciona cuando el líquido refrigerante no se enfría lo suficiente en el radiador, aprovechando la corriente de aire producida en la marcha y disminuyendo el tiempo de funcionamiento del ventilador. En estos casos, el ventilador se pone en funcionamiento mediante un sistema hidráulico o electromagnético que actúa cuando el líquido no se enfría lo suficiente en el radiador. Una vez está girando el ventilador, activa la corriente de aire a través del radiador y la temperatura del líquido baja. Es decir, cuando aumenta de temperatura, se dispara la corriente del electroventilador y lo que hace es que refrigera el líquido refrigerante. Perdón. El termostato. El motor necesita su enfriamiento, pero como se dijo anteriormente, no en exceso, ya que una temperatura demasiado baja produce un rendimiento del motor
muy baja. Así pues, es necesario un dispositivo que haga que el sistema de refrigeración no actúe cuando el motor está frío, para que se consiga rápidamente la temperatura de óptimo rendimiento. Esta temperatura medida en el líquido de refrigeración es variable de unos motores a otros y oscila entre los 85 y 100 grados, depende del tipo de motor. Centígrados. Este mismo dispositivo ha de permitir que el sistema de refrigeración pueda actuar completa o parcialmente dependiendo de la temperatura del motor, cuantificada por la temperatura del líquido, es decir, midiendo la temperatura del líquido, sé cuál es la temperatura del motor. Este reglaje de la temperatura del líquido de refrigeración y al mismo tiempo el de la del motor se realiza con el termostato. Este elemento es sensible a la temperatura del líquido de refrigeración y está situado por regla general a la salida del líquido de la culata hacia el radiador. Y esto es pregunta de examen. ¿Dónde está situado el termostato? A la salida del líquido de la culata hacia el radiador. Cuando el motor está frío, el termostato impide el paso del líquido de refrigeración, con lo que el motor toma temperatura rápidamente. ¿Por qué? Porque no está refrigerando. Y al alcanzar el líquido y el motor la temperatura adecuada, el termostato permite otra vez la circulación del líquido refrigerante hacia el radiador para su enfriamiento. ¿Nos queda claro esto? ¿Nos queda claro eso o no sé, chicos? Sí. Vale. El termostato contribuye de manera importante a que la temperatura del motor siempre sea la de óptimo rendimiento. Para ello actúa sobre el paso del líquido regulando la temperatura sobre los 90 grados centígrados, lo que os he comentado anteriormente. Si se produce un exceso de refrigeración circulando por autopista con una baja temperatura ambiente, el termostato se cierra, parcial o totalmente, dejando pasar la cantidad de líquido adecuada en función de su temperatura. Con ello contribuye a que la temperatura del motor no baje de los 85 grados centígrados aproximadamente. Y cuando el motor está frío, el líquido refrigerante también lo está y la válvula impide el paso del líquido al radiador. Es decir, retiene el líquido para que el motor aumente de temperatura. Al calentarse el motor debido a su funcionamiento, el líquido refrigerante se calienta y hace que el líquido volátil se dilate, haciendo que la válvula se abra y permitiendo el paso del líquido refrigerante al radiador para su posterior enfriamiento. ¿Hasta aquí nos ha quedado claro cómo funciona el termostato? Sí, entonces entiendo que si se quedase abierto por alguna avería, No alcanza la temperatura adecuada y por lo tanto estoy consumiendo más combustible, Antonio. exacto, se quedaría siempre la temperatura muy baja. Claro, lo suyo es que trabaje a la temperatura adecuada. Ujú. ¿Hay alguno de los que están en la sala que tenga alguna duda con respecto a esto? No tengáis miedo de preguntar, que aquí no nos comemos a nadie. No, está bastante claro. ¿Está claro? ¿Eres Lorena o Carmen? Carmen. Vale, Carmen. Lo tienes claro, es decir, cuando el termostato se queda cerrado, el vehículo aumenta de temperatura y cuando alcanza la temperatura adecuada vuelve a abrir el termostato y vuelve a circular otra vez el líquido refrigerante. Sí, Cuando se queda abierto no alcanza la temperatura y el problema que tengo es que aumenta el consumo de combustible del vehículo. ¿Por qué? Porque no he alcanzado la temperatura óptima de funcionamiento. ¿Ok? sí. Vale. Elementos de control. El conductor debe en todo momento tener indicación de la temperatura del líquido refrigerante con el fin de detectar posibles averías en el sistema de refrigeración e impedir daños mucho mayores en el motor. Para ello se dota el motor de un termómetro eléctrico viendo un testigo luminoso en el salpicadero, que es el termómetro. Indica en cada momento la temperatura del líquido. Es decir, tengo el termómetro y el termostato en la refrigeración del motor. En cambio, en la lubricación tengo el manómetro y el manocontacto. Tenemos que distinguir que una cosa es para una cosa y otra cosa es para otra, ¿de acuerdo? Los termómetros son mandos eléctricamente por una termistencia, es como una resistencia que se sitúa en la culata o sobre el radiador. Una termistencia es una resistencia que en función de la temperatura deja pasar una corriente más o menos intensa. Si es más intensa, aumentará de temperatura y si es menos intensa, bajará de temperatura. Esta variación de corriente hace desviar la aguja del indicador de temperatura hasta que en el salpicadero del vehículo.
Y el testigo luminoso, este testigo es una lámpara piloto que no se enciende mientras la temperatura de funcionamiento está en unos valores adecuados. Es decir, como se me encienda la luz del termómetro en el vehículo es porque una de dos, o no tengo la temperatura suficiente o me estoy pasando de temperatura. Lo más normal es que sea por una temperatura excesiva. ¿De acuerdo, Carmen y Antonio? Sí, totalmente. Sí. En caso de encontrarse cualquiera de estos dos elementos de control en zona o situación de peligro, instantáneamente se ha de detener el funcionamiento del motor, porque se puede disparar la temperatura y puedo llegar a quemar el motor, o lo que llamaríamos griparlo. Vale, mezclas anticongelantes, mantenimiento y averías. El agua mejor refrigerante presenta inconvenientes como pueden ser sales calcáreas que obstruyen las canalizaciones del circuito. Se corrige destilando el agua para conseguir agua blanda, es decir, el agua del radiador debe de ser agua destilada. A temperaturas de ebullición es muy oxidante, atacando a las canalizaciones y a los elementos del sistema de refrigeración. Y por debajo de 0 grados se solidifica, es decir, se hace hielo y aumenta el volumen. Es decir, el agua es de los pocos productos que cuando se enfrían aumentan de volumen. Normalmente cuando algún producto se congela disminuye de volumen, pero el agua tiene un funcionamiento inverso, ¿vale? Pudiendo agrietar o rajar el bloque de cilindros o la culata y también el radiador. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. ¿Alguna vez habéis tenido una cantimplora de aluminio? No, yo no. Bueno, imaginémonos una cantimplora de aluminio o una botella de las que llevamos ahora de aluminio. Se me cae al suelo y se le hace un bollo. Vale, ¿cómo puedo quitar yo ese bollo de una manera fácil y sencilla? Pues muy sencillo. Si yo la lleno de agua y la meto en un congelador tapada, ¿el agua qué ocurre? Que aumenta. Y al aumentar de volumen, como tiene ahí un trocito que está doblado, va a intentar volverlo a su sitio, en la medida de las posibilidades, ¿de acuerdo? No siempre lo vuelve al 100%, ¿vale? Pues esto es lo que puede ocurrir con el agua dentro del circuito de refrigeración si no tiene un anticongelante, que a 0 grados se congela y aumenta del volumen y puede romper las distintas partes del sistema, ¿de acuerdo? Para ello, para evitar esto, se mezcla el agua destilada con anticongelante, denominándose a la mezcla líquido refrigerante. Este anticongelante presenta las siguientes propiedades. Hace que el agua destilada no se congele hasta los 30 grados bajo cero, dependiendo de la concentración de anticongelante. Y la concentración debe ser tal que el líquido se congela a una temperatura inferior a la temperatura más baja de la zona por donde circule el vehículo. Es decir, aquí en Teruel, por ejemplo, llegamos a obtener temperaturas ahora en invierno de hasta 10 grados bajo cero. Por lo tanto, tenemos que tener un anticongelante que supere y soporte más de 10 grados bajo cero, porque si no, se congelaría y nos jodería el motor. Hace que el agua destilada empiece a hervir por encima de los 100 grados, es decir, en lugares donde hace calor, pues puede hervir por encima de los 100 grados. Y esto también reduce la corrosión de las partes metálicas del circuito. Así pues, el líquido refrigerante quedará compuesto por agua destilada y anticongelante, además de otros componentes. Aunque la razón de añadir anticongelante al agua destilada es evitar que ésta se congele, también existe otra razón, que aconseja utilizar esta mezcla en tiempo cálido. Esta razón es que mejora el rendimiento del sistema de refrigeración, ya que permite haciendo que el agua destilada empiece a hervir por encima de los 100 grados, que la temperatura de máximo rendimiento del motor sea más alta. Es decir, por un lado evita que congele y por otro lado aumenta la temperatura de ebullición, por lo tanto evito males mayores dentro del motor. ¿De acuerdo? Mantenimiento. Este mantenimiento constará de los siguientes puntos. Comprobación periódica del nivel del líquido refrigerante en el vaso de expansión, que tiene que estar entre el mínimo y el máximo. Y adición de líquido en caso de faltar. El nivel del líquido ha de estar comprendido entre las marcas de máximo y mínimo, igual que el aceite, que figura en el depósito de expansión. Y no se ha de llenar nunca completamente el depósito. ¿Por qué? Porque podría llegar a explotar.
Limpieza periódica del interior del circuito, según lo indique el fabricante. Limpieza periódica del radiador, tanto exterior como interior. Por eso cuando en verano se me llena de mosquitos, hay que coger agua a presión y echarle para que se limpie, ¿vale? Igual que si voy por una zona donde hay barro, que se me puede llenar de barro, el barro se seca y luego no me permite que el aire entre para poder refrigerar el líquido refrigerante, ¿de acuerdo? Comprobación y sustitución de los manguitos flexibles de la conducción del líquido refrigerante entre el motor y el radiador. También las abrazaderas deben estar en buen estado y adecuadamente apretadas. ¿Para qué? Para que no existan fugas. Examinar si hay corrosión, grietas u otros daños en el exterior del cuerpo de la bomba. Si así fuese, puede existir daños en los retenes y rodamientos. En general, la bomba no es reparable, por lo tanto habría que sustituir la bomba de refrigeración y no van baratas, ¿eh? Y el mantenimiento del buen estado general y de tensión de la correa de la bomba. Tengo que de vez en cuando echar un vistazo a la correa o a los engranajes que esté todo en perfecto estado. Y en los motores con dos correas funcionando en paralelo, si una de ellas tiene que ser reemplazada, deben cambiarse las dos. Es lo que llamamos el cambio de la correa de distribución, al mismo tiempo. Es conveniente emplear un medidor de la tensión de la correa, aunque a falta de dicho elemento se puede comprobar su ajuste manualmente presionando la correa. Todas estas comprobaciones deben de hacerse con el motor parado. No se os ocurra meter la mano con el motor en marcha, porque os podéis quedar sin mano. Una forma de detectar si la correa está destensada es con el motor frío, pero funcionando, conectar varios aparatos eléctricos. Si la correa está destensada, se oirá un chirrido que indica que la correa está patinando. Si se desconectan los aparatos, el chirrido dejará de producirse. Comprobación de funcionamiento del termostato. Si se queda en la posición de cerrado, producirá un rápido y excesivo calentamiento del líquido. Para comprobarlo basta con tocar el manguito que va del motor al radiador. Si recién arrancado el motor está frío y según pasa el tiempo se va calentando, el termostato está bien. Si no se calienta el termostato es que no se abre y está defectuoso y hay que proceder a una sustitución ya que no tiene reparación posible. La mayoría de las averías hoy en día no tienen sustitución posible, es decir, reparación posible. Hoy en día los mecánicos, más que mecánicos, son cambiadores de piezas. Averías. El buen funcionamiento de este sistema es de lo más importante en el rendimiento y la duración del motor. Además, casi todos sus elementos están a la vista del conductor que revisarlos para que los pueda revisar y prevenir y reparar averías. Los más usuales son: por el escape sale humo blanco con el motor caliente, junta de la culata quemada. El motor consume líquido refrigerante, fugas por los manguitos, sus abrazaderas o por los tapones. También puede ocurrir que la junta de la culata esté quemada o deteriorada. Sobrecalentamiento del motor. Las tuberías o el radiador pueden estar obstruidos. El termostato atascado, en la posición de cerrado, correa destensada, acoplamiento del ventilador defectuoso, etc. Y el motor tarda en calentarse, el termostato está atascado en la posición de abierto y el ventilador siempre está en marcha. ¿De acuerdo? Y hasta aquí lo que es el tema 5 de mecánica. ¿Tenéis alguna duda con respecto a lo que acabamos de ver? No. ¿No? ¿No queréis hacer ninguna rueda de preguntas ni nada? Yo lo tengo más o menos claro, Ángel. ¿Quién tiene una duda? Yo solo tengo una duda. Pues venga, plantéala y la intentamos contestar. Linatros, plantéala, aunque sea por escrito. Espérate que voy a abrir el chat. La orden al ventilador la da, como hemos dicho anteriormente, el termostato. Cuando el termostato detecta que la temperatura es muy elevada, actúa el ventilador, ¿vale? Es decir, es el que hace que actúe el ventilador. No sé si me he explicado o no me he explicado. ¿Te ha quedado claro, Linatros? Bueno, voy a dejar de grabar y si tenéis alguna duda, no la seguimos contestando, ¿de acuerdo?